Canal 54, su mejor enlace entre Costa Rica y el mundo. Usted decide, su programa de análisis y opinión que marcará el camino rumbo a las elecciones del primer domingo de febrero del 2014. Seguiremos el acontecer nacional, los temas país y el desarrollo de las propuestas políticas. Usted decide. Conversaremos con las y los actores de la política costarricense. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Muy buenas noches, gracias por estar en sintonía de su canal 54 del UHF de Televisión Abierta. Soy Fernando Fait y le agradezco que nos acompañe en este camino rumbo a las elecciones del 2014 en su programa Usted Decide, en vivo lunes y miércoles de 9 a 10 de la noche. También nuestra señal en vivo por internet www.usteddecide2014.com. Hemos venido haciendo un gran esfuerzo para poder contar con todos los candidatos a la presidencia de la República. Oficialmente ya 13 candidatos, ya que hasta hace unos 15 días trabajábamos sobre 12, pero ya se ha incorporado don Walter Muñoz del Partido Integración Nacional, que por cierto nos va a acompañar el próximo lunes aquí en su programa Usted Decide. Pero en esta noche, uno de los candidatos a la presidencia de la República, que uno tiene que atreverse a decir, genera, al igual que lo planteamos con don Justo Orozco, sin compararlos ni igualarlos, pasiones encontradas, gente que a lo largo y ancho de este país apoya el proceso de candidatura y su trabajo anteriormente en la Asamblea Legislativa, y hoy también algunos que hasta en algunas actividades sin medir, yo pienso que la democracia tiene que tener sus límites, lo atacan. Y les hablo de don Óscar López Arias, candidato del PASE a la presidencia de la República, quien nos va a acompañar esta noche para conversar con ustedes sobre la propuesta política del PASE, si llegan a gobernar a partir del 2014, a partir de mayo, qué van a hacer en una serie de temas, como el tema del déficit fiscal, como el tema de la salud, como el tema de la educación, la infraestructura, el empleo. Por eso, 9 de la noche con 3 minutos. Nos separamos por un momento, vamos a un corte comercial y regresamos con nuestro invitado para que usted tenga la oportunidad en vivo de conocer la propuesta política del PASE para estas elecciones 2014. Con permiso. Si usted no decide, otros lo harán por usted. El principal responsable de prevenir el dengue es usted. Por eso elimine los objetos que acumulan agua, lleve las llantas viejas a reciclaje o déjelas donde compró las nuevas. Todas estas pequeñas acciones cuidarán de usted y su familia. Un mensaje del Ministerio de Salud. Antes de elegir, conozca qué hay detrás de su voto. El Tribunal Supremo de Elecciones habilita la línea gratuita 800 Elector para que las y los costarricenses puedan realizar denuncias o consultas electorales antes, durante y después de las elecciones. En estas elecciones, deposite su voto con confianza. El Tribunal Supremo de Elecciones se lo facilita. Música de ayer, hoy y siempre. Hay melodías y canciones que marcaron épocas, al igual que marcaron con alegría y nostalgia a muchos corazones. La calle del recuerdo, porque recordar es vivir. Véanme a mí, fíjate y vean de dónde veo. El haber fumado a mí me produjo cáncer en el riñón. Lo que me dejó el cigarro fue
Ponerme 16 horas diarias con esta máquina. Mi hija no me abrazaba porque me decía, papito, no me toque, no me abrace. Me repugna el olor suyo. Vean mi ejemplo y sencillamente se den cuenta las consecuencias que tiene el fumado. Y eso no es bonito, estar uno dependiendo de una máquina. Porque convivo en paz, yo me apunto a la democracia. Un mensaje del Instituto de Formación y Estudios en Democracia. Si usted no decide, otros lo harán por usted. Nueve de la noche con 6 minutos. Gracias por continuar con su programa Usted Decide aquí por su canal 54. Así como hemos tenido que hacer unos cambios con candidatos a la presidencia porque a veces se les presentan algunas cosas o nos han dejado sin responder, como el caso de don Johnny Araya, que todavía estamos a la espera de ver si tendremos respuesta de su participación. Yo también tengo que en esta noche, igualmente que hacemos crítica, agradecer a don Óscar López porque nos había planteado esta fecha, se le habían presentado algunos inconvenientes, pero ahorita viene llegando de Grecia, de estar haciendo gira proselitista y nos acompaña. Yo creo que también debemos resaltar cuando nuestros candidatos a la presidencia, con medios como nosotros, alternativos, nos dan, gracias a Dios, el lugar. Así que, don Óscar, primero, muy buenas noches y segundo, agradecerle de verdad que usted esté con nosotros, porque uno sabe lo que son estas campañas electorales y las carreras. Sí, pero bueno, aquí no puedo desaprovechar la ocasión de saludarlo a usted, a las gentes de acá y a los televidentes, y sobre todo porque me percaté de la inmensa cobertura que vos tenés en redes sociales, de la promoción que hiciste, y yo dije, no, hay que hacer algo con la agenda, pero no podemos dejar, sería una falta de seriedad muy grande en nosotros. Luego que ustedes invirtieron tiempo y esfuerzo en publicitar nuestra presencia acá, dejarles votados no me parecía lógico y para mí tiene un gran valor y estar acá, y estoy muy agradecido con usted. Don Óscar, yo creo que nosotros hemos tenido una particularidad en la primera pregunta en decirle a cada uno de nuestros invitados que se presenten. Yo creo que usted tiene una ventaja, ya es muy conocido, pero si todavía el día de hoy algún ciudadano no supiera quién es Óscar López, ¿qué le diría a usted? ¿Quién es Óscar López Arias? Bueno, Óscar López, fundador del partido PASE, persona no vidente, esa es la razón de que me acompaña aquí mi inseparable amigo, mi bastón blanco, de nacimiento presento retinosis pigmentaria, una persona con discapacidad, efectivamente, luchador social por estos temas y por los adultos mayores, estudiante de Derecho, no licenciado, para tranquilidad de nuestro amigo Javier Cortés. Javier Solís, tiene nombre de cantante, ¿verdad? Sí. Javier Solís, estaba un poquillo bravo ahí con el tema de que yo soy licenciado en Derecho. No soy licenciado en Derecho, ni tampoco soy licenciado en Izquierdo. Soy un estudiante, con ayuda de Dios, en el momento oportuno y propicio me incorporaré al Colegio de Abogados, litigaré, tendré mi propio bufete, pero bueno, de momento estamos en esos procesos y yo soy una persona, me considero joven todavía, son 65 años, ¿verdad? Con una cirugía, no mentira, son 42 años y me siento muy lleno de vida, muy lleno de salud, y bueno, para una persona con discapacidad no es fácil, además. Fui asesor de Casa Presidencial en temas de adulto mayor y persona con discapacidad en el gobierno de don Abel Pacheco, fui presidente del Patronato Nacional de Ciegos, fundé el PASE, fui el primer diputado no vidente de América, he sido candidato a presidente, fui candidato a alcalde, escribí un libro llamado Con los ojos del alma, me dedico a dar charlas de humanismo, motivación y superación personal, talleres de autoestima y sensibilidad en centros educativos y en empresas, y además, accidentalmente soy colega suyo, Fernando, porque tengo un programa de radio, en Radio Actual 107.1 FM, todos los días, de 10 a 11 de la mañana. Así que eso en esencia es lo que soy, una persona comprometida con la causa social. Don Óscar, usted fue diputado en solitario. ¿Qué pasa con los partidos? ¿Por qué se da este cambio tan terrible de que cuando va un diputado representando una causa,
pareciera que es mucho más fácil que cuando ya van más, porque curiosamente estos 4 diputados ya declarados, 3 declarados non gratos, otro que es independiente, que no sé cómo está la relación con ustedes, pero ¿por qué cuesta tanto? ¿Será que conviene, don Óscar, usted además que encabeza la papeleta por San José, a veces mejor llegar solo a la asamblea que llegar con más diputados? Primero hace usted una acotación muy importante. Yo soy candidato a presidente y candidato a diputado con doble postulación, para que usted, si tiene a bien apoyarnos, a lo mejor usted decida que Óscar López no sea presidente en el 2014, pero quizás usted no quiera desecharme y decirme, bueno, vamos a volver a enviarlo a la Asamblea Legislativa porque hizo una labor decorosa cuando estuvo ahí, acompañado evidentemente de un equipo muy humano y muy extraordinario que me respalda y me acompaña en la papeleta tanto por San José como por las 7 provincias. Y esto para ligarlo con su pregunta. Lo que pasó con el pase, yo creo que es un poquito lo que llaman algunos los pecados de juventud. Esos pecaditos de juventud que pasa con la gente en un partido nuevo donde hay una poca solidez ideológica, un compromiso no tan asiduo al ideal de la gente, entonces de pronto esos pecaditos de juventud política. Recuerden que el PAS es un partido muy joven, fue apenas fundado a finales del 2004, no tenemos ni 10 años de estar fundados. Luego llegan al poder personas que utilizaron nuestra imagen y nuestra bandera. ¿Y qué pasa, don Fernando? Y se engolosinaron con el poder. Se engolosinaron con el poder, se les fue el humo a la cabeza y creyeron que, como decimos en el barrio, que la luna era de queso, y se equivocaron. Dichosamente en el PASE hemos logrado renovar nuestro pacto de lucha con las personas con discapacidad y con los adultos mayores. Hemos reformado nuestros estatutos, hemos hecho nuestras asambleas cantonales, provinciales, la Gran Asamblea Nacional. Hemos incorporado gente extraordinaria en el ámbito profesional, en el ámbito social. Es decir, don Óscar, usted ahora sí metería las manos en el fuego por los nuevos candidatos y candidatas que lo acompañan a usted en las distintas papeletas para diputados si llegan a la Asamblea Legislativa. Sí, y yo entiendo su preocupación. Su preocupación es la misma preocupación de los costarricenses. Así se lo voy a decir en buen tico. Le irán a salir güeros al PASE los nuevos diputados que el PASE eventualmente pueda elegir. Yo creo que no. Yo creo que no, porque a diferencia de las pasadas elecciones donde Óscar López impuso de alguna forma su peso en el partido, eligiendo o promoviendo gente, para estas elecciones, don Fernando, yo preferí, mire, esconder las manos y decir, gánense ustedes a pulso sus candidaturas. Entonces una mujer como doña Zulema Villalta, que ha sido asesora del CONAPAN, de la CEPAL, del Hospital de Niños, litigante por causas sociales, esta mujer es candidata a diputada en segundo lugar por San José y candidata a vicepresidenta porque ella se ganó esto. Lo mismo de Adrián Fallas en San José, un regidor no vidente de Acerrí, tercer lugar por San José. Víctor Solís en Alajuela, conocido como el amigo de la ley 7600, el mejor regidor de la municipalidad de Alajuela, un candidato de lujo. Yo no lo puse. Usted me dice, significa que podríamos decir abiertamente a veces que a nuestros políticos les cuesta tanto, usted podría aceptar que se equivocó en la escogencia. Se lo digo sin ambajes, me equivoqué y ofrezco disculpas a los costarricenses, claro que me equivoqué, pero era lo que había en ese momento, don Fernando, el PASE era de este tamaño, era una expresión incipiente en pero, este Óscar, momento. yo resalto eso, porque si nuestra Presidenta de la República en estos 3 años, en muchos casos hubiera aceptado que se equivocó, creo que diferente tendría la gente percepción, porque somos humanos y tenemos que aceptar, así como lo hace usted en este momento. No, yo me equivoco mucho, además, mira que como ser humano que soy, tengo esa facilidad de equivocarme, don Fernando. Mira que esta semana, por cierto, yo creo que de pronto ahora alguien va a mencionarlo, mandar un mensaje de texto. Yo estoy en una entrevista en otro medio de comunicación. Como la gente conoce en el país, yo tengo una fuerte resistencia a temas como el aborto, al matrimonio entre personas del mismo sexo, a la legalización de drogas, y doy unas declaraciones en el marco de una entrevista como esta que usted y yo estamos teniendo, y yo doy una opinión y doy una declaración y meto una frase en el contexto de que si en Costa Rica se aprobase el aborto, o sea, lo que se llama en un plano hipotético, porque no está aprobado el aborto. Entonces yo doy esa explicación, dije que si aquí se aprobara el aborto, en ese campo hipotético, la línea entre me violaste o consentí la relación, ese decir podría ser una línea muy delgada. Yo dije ese decir
Y no dije que sucede en este momento, dije que en el plano hipotético, en esa eventualidad de que se apruebe un orto. Y tanto eso generó lo que le hicieron en la universidad. Y hoy, antes de venirme para el programa, leía en La Nación Digital que ya preparan una marcha para el viernes. Y si quiere dice el nombre de la marcha. La marcha de las putas. Así le llaman. Porque hay que decirle, así está denominado, que quieren hacerle igual el viernes, producto de esas declaraciones suyas. Desde luego, y ya yo no he tenido ningún problema en ofrecer disculpas, y lo hago una vez más, porque tengo una madre, tengo hermanas, sobrinas, tías, amigas y colaboradoras y compañeras en el PACE, y por causa de las mujeres extraordinarias de este país, más allá de dar una aclaración de que fue una frase que sacaron de contexto, aquí las aclaraciones no vienen al caso. Me ofrezco una disculpa a usted que me observa con el mayor de los respetos, porque esa conducta detestable de querer ponerme como un monstruo contra las mujeres, no se las acepto a esas señoras que organizan esa, comillas, marcha de las putas. No se las acepto porque ese no es Oscar López. Yo me ofrezco, no pido disculpas porque las disculpas no se piden, se ofrecen. Y yo le ofrezco una disculpa a usted, mi señora, mi dama, que pudo de alguna forma sentirse lacerada o lesionada por una frase que sacaron de contexto para afectar mi imagen ante las mujeres. No lo van a lograr porque, gracias a Dios, muchísimas mujeres comprenden cuál es mi tesis y mi posición, y yo, claro, mantengo firme mi posición en contra del aborto, el matrimonio gay, el tema de las drogas, pero evidentemente, como este desaguisado generó un malentendido, yo en lo personal ofrezco disculpas a las mujeres de este país. Don Oscar, cerramos el capítulo en que usted le ha aclarado a los ciudadanos lo sucedido con el PACE. ¿Cuál es la visión de país de Oscar López y del PACE? En el marco de la renovación de nuestro pacto de lucha con las personas con discapacidad, con los adultos mayores y con los menos favorecidos de esta patria, la visión nuestra no pasa por el tema del mercado, no pasa por el tema de la globalización, no pasa por el tema de los tratados de libre comercio. Nosotros tratamos de transversar nuestra visión política e ideológica desde un referente humanista. Nosotros creemos de que este país debe hacer un mayor esfuerzo por rescatar principios y valores humanistas, éticos, morales, espirituales, y con estos valores acompañar, ahí sí, acompañar las decisiones económicas, mercantilísticas, etcétera, etcétera. Pero el país se nos ha vuelto muy secularizado, muy transculturizado quiero decir muy invadido con las corrientes de otros países. Eso no era Costa Rica, hay que volver a nuestras raíces, a nuestra génesis. Nosotros en el PACE lo hemos hecho, desde nuestras mesas de trabajo por todo el país, escuchando a los costarricenses. Nos ha obligado esta consulta popular que hemos hecho para construir nuestras tesis, el volver a nuestras raíces ideológicas. Costa Rica tiene que resetearse, eso que hace uno con la computadora cuando se le entraba, que ¡pum!, la resetea. Este país tiene que resetearse como una computadora y volver a sus raíces, a lo que nos hizo grandes como nación. Así concebimos nosotros un gobierno del PACE, totalmente humanista. Don Oscar, porque no recuerdo muy bien, cuando la campaña, ahora que hablaba usted de los tratados de libre comercio, ¿qué posición tuvo el PACE para el referéndum del 2007? Absolutamente en contra. En contra. Sí, señor. Igualmente usted en los proyectos de la agenda complementaria en asamblea, también en contra. Totalmente en contra, desde luego. ¿Cuáles son, acorde a esa visión, los desafíos en ese reseteo que usted nos plantea hoy para los próximos 10 años de Costa Rica? Mire, hay que propiciar una reinyección económica que le permita a Costa Rica salir de este tema de pobreza en el que estamos, y tal vez lo más grave es el desempleo. Según el 19º informe del Estado de la Nación, Costa Rica es el país en Centroamérica en el que más se ha acrecentado la desigualdad. Oiga, superamos a Nicaragua y Honduras, que ya es decir demasiado, por Dios. ¿Cómo es posible que nosotros somos un país de una brecha social más desigual que Honduras y que Nicaragua y que Belice, que Guatemala? Mire, yo estuve en Guatemala hace como 2 años y es algo espantoso la desigualdad social. Y según el 19º Estado de la Nación, nosotros estamos peor. Bueno, nosotros planteamos un tema de empleo, y viera que el tema sobre todo de empleabilidad para personas con discapacidad y gente mayor de 45 años es muy interesante. En Estados Unidos, don Fernando, y usted creo que conoce ese país, me parece que sí, usted conoce. He tenido la oportunidad de estar por ahí. Es el país más capitalista del mundo, ¿cierto o mentira? Sí, claro, por supuesto. Respuesta definitiva. Bueno, sin comodín y sin ayuda, don Fernando, coincide que Estados Unidos es el país más capitalista del mundo, donde evadir impuestos es delito contra la patria.
Sin embargo, en Estados Unidos las empresas privadas que contraten personas con discapacidad o personas mayores de 45 años pueden deducir de sus impuestos los salarios, sobresueldos, aguinaldos e inversiones para personas con discapacidad para poder asumir esa cuota laboral. ¿Por qué nosotros no hemos hecho eso en Costa Rica? Si el país más capitalista del mundo lo ha hecho y estimula a sus empresas privadas, esto genera productividad empresarial, combate la evasión y amplía las fuentes de trabajo tan urgentes, porque la tasa de desempleo en las personas con discapacidad en Costa Rica supera el 80%. De hecho, cuando salimos a la calle, lo que más nos planteó la gente como tema de preocupación y de consultas a los candidatos era el tema de empleo. Don Oscar, hemos insistido con algo en todos los candidatos que hemos tenido hasta este momento, y es el tema de la ingobernabilidad. Nos preocupa, y creo que voy a ser reiterativo con todos, de que un presidente de la República a la mitad del camino nos diga no se pudieron hacer las cosas porque hay problemas de gobernabilidad. ¿Usted cree que existen esos problemas o es una excusa? ¿Por qué se lo planteo? Porque hemos querido que todos los candidatos nos lo digan antes de ser presidentes eventualmente para tenerlo grabado, y si llegan a los 2 años a decirnos, es decir, si en mayo del 2016 Óscar López Arias está rindiendo el 1 de mayo su informe al país, no nos hable de problemas de gobernabilidad si nos dijo en campaña que no lo sabían, o nos lo reafirme según lo que plantea. ¿Qué cree en ese tema Óscar López? Mire, don Fernando, yo le voy a hablar a usted y a los oyentes y a los televidentes con mi experiencia personal. Ya yo fui diputado y si Dios lo permite, en las próximas elecciones no quedo de presidente, a lo mejor de diputado, regresando a la Asamblea Legislativa donde ya estuve. Para nosotros en el PASE la ingobernabilidad es un pretexto y qué bueno que usted dice que esto va a quedar grabado. Yo presenté 130 iniciativas de ley cuando fui un diputado muy proactivo y muy propositivo. Muchas se han hecho leyes en este país y han beneficiado a sectores muy vulnerables de la sociedad. Entonces el tema de la ingobernabilidad, decimos, es un pretexto. Cuando el político es un incapaz y no tiene ni siquiera el tino de rodearse de la mejor gente, entonces le echan la culpa a la ingobernabilidad. No, ellos usan ingobernabilidad como sinónimo de incapacidad. Cuando el político es incapaz de convencer, incapaz de establecer puentes de diálogo, vías de comunicación, entonces dice que el país es ingobernable. ¿Para qué se meten a la política entonces? Quédense en sus oficinas, quédense en sus bufetes, quédense en sus empresas. Pero si uno se mete a esto, debe saber que no es fácil, que hay que construir acuerdos, que hay que convencer antes que vencer, pero no utilicemos como pretexto la ingobernabilidad, porque en mi caso no funcionó. Yo fui un diputado proactivo, propositivo, logré cosas para este país, aunque fueran pocas y pequeñitas, pero logré cosas y nunca me escudé en la ingobernabilidad, y nosotros en el PASE creemos que la ingobernabilidad es un pretexto de los mediocres. Vamos a para cerrar este primer bloque, de lo planteado por los notables, si usted fuera presidente de la República o diputado también a partir de mayo del 2014, ¿qué retomaría en su gestión presidencial o de diputado? La reforma al reglamento de la Asamblea Legislativa. Los notables, criticados por algunos, alabados por otros, yo creo que ni tan notables como los quisieron pintar, ni tan despreciables como para algunos. Me parece que es gente de gran experiencia, gran conocimiento, de gente de buenas intenciones, dicho sea de paso. Ahí un señor como Constantino Urkullu, perdóneme, pero ese es un gran señor. Yo tengo un concepto muy alto de don Constantino Urkullu, fue un gran diputado, es un gran analista internacional, y como ellos, otros, gente que pasó por la Asamblea Legislativa, un Vladimir de la Cruz, un Francisco Antonio Pacheco, con quienes yo tengo tesis ideológicas contrapuestas, pero no por eso voy a socavar la capacidad de ellos. Han planteado dentro de varios de los temas que generaron 101 propuestas, a mí me interesa mucho el tema de reforma al reglamento de la Asamblea Legislativa. ¿Por qué la gente se queja de la Asamblea Legislativa, don Fernando? Porque la Asamblea Legislativa funciona con un reglamento que fue concebido para el bipartidismo, cuando Liberación gobernaba y la Unidad se oponía o viceversa. Así funcionaba como un reloj suizo el reglamento de la Asamblea. A medida que ha habido una gran atomización de partidos políticos y que la democracia se ha vuelto más participativa y deliberativa, hay que hacer más actual y más moderno el reglamento de la Asamblea Legislativa, acorde a las necesidades de los nuevos tiempos, para ser más expedita, ágil y sobre todo menos entrabada la Asamblea Legislativa en el marco de la construcción de la legislación que todas y todos requerimos. Son las 9 de la noche con 24 minutos, vamos a un corte comercial, regresamos con nuestro invitado del día de hoy, don Óscar López Arias, candidato presidencial y al primer lugar de diputado por San José
por el pase, para que sigamos conociendo sobre la propuesta política de este partido. Ya regresamos. Si usted no decide, otros lo harán por usted. Antes de elegir, conozca qué hay detrás de su voto. El Tribunal Supremo de Elecciones, con voto en el extranjero, pone a disposición de las y los ciudadanos costarricenses que residen fuera del país las condiciones para que puedan votar en las elecciones presidenciales y consultas populares. En estas elecciones, deposite su voto con confianza. El Tribunal Supremo de Elecciones se lo facilita. El principal responsable de prevenir el dengue es usted. Por eso elimine los objetos que acumulan agua, lleve las llantas viejas a reciclaje o déjelas donde compró las nuevas. Todas estas pequeñas acciones cuidarán de usted y su familia. Un mensaje del Ministerio de Salud. Porque protejo el ambiente, yo me apunto a la democracia. Un mensaje del Instituto de Formación y Estudios en Democracia. Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Fait y les saludo desde la Plaza de la Libertad Electoral frente al Tribunal Supremo de Elecciones para invitarlos para que a partir del mes de octubre, todos los lunes y todos los miércoles a las 9 de la noche, nos acompañe en su programa Usted Decide, rumbo a las elecciones del 2014, donde vamos a contar con la presencia de cada uno de los candidatos a la presidencia de la República, porque usted y todo el país merecen conocer las propuestas políticas de quienes aspiran a gobernar a partir de mayo del 2014. Recuerde, 9 de la noche, lunes y miércoles, aquí en su canal 54 y por www.usteddecide2014.com, su programa Usted Decide. Los espero. Hola, en Cope Servidores les recomendamos enseñarle a sus hijos la importancia del ahorro. ¿Cuántas veces ha pensado, lástima, me hubiera gustado comprarme esto? Ahorrar nos permite salir adelante en situaciones inesperadas. Por eso, enséñele este valor a sus hijos. Regálele una alcancía para hacerles el hábito del ahorro. O mejor aún, ábrales una cuenta de ahorros. Y así podrán ganar intereses. Enséñeles a ahorrar y asegúreles un mejor futuro. En Cope Servidores estamos para servirle. Llámenos y afíliese ya. Porque quiero a mi país, yo me apunto a la democracia. Un mensaje del Instituto de Formación y Estudios en Democracia. Si usted no decide, otros lo harán por usted. Nueve de la noche con 27 minutos. Gracias por continuar en su canal 54, en su programa Usted Decide, rumbo a las elecciones del 2014. 46 programas de los 72 programas que tenemos planteados. Ya hemos pasado más de la mitad. Gracias a ustedes por seguirnos por Canal 54, por las redes sociales, por el internet. También los invito a partir de este momento, aunque lo han estado viendo en la parte baja de la pantalla, a que si quiere hacer una consulta, una pregunta, nos llame al 905-254-5454. Ahí don Esteban le va a tomar la información de la pregunta y nos la pasan. E igualmente por mensaje de texto 8717-2424. Alguna consulta o comentario para nuestro invitado del día de hoy, el don Óscar López Arias, quien es candidato a la presidencia de la República y al primer lugar de diputado por San José por el PASE. Entonces, voy a tratar de decirlo porque por eso no he planteado, no me he dado la tarea de dar el nombre porque siempre me cuesta. Partido Accesibilidad Sin Exclusión. Hoy sí lo dije bien. Me pasa un poco lo que en el pasado, cuando escuchaba uno el plenario legislativo a el finado José Merino del Río, esa pronunciación como que nos llega. Entonces a veces es más fácil decirle pase, don Óscar. ¿Cómo sanear las finanzas públicas ahora que se habla de déficit fiscal, pero que por otro lado el ciudadano siente que sí hay recursos
que se gastan 1.500 millones por no haber prevenido lo que sucedió en Atillo, y ahora van a ser 3.000 millones en el puente, pero se nos pide sanear las finanzas. ¿Cómo sanearlas para garantizar mayores niveles de inversión social y en infraestructura, don Oscar? Si es que fuera necesario. Sí, desde luego que es necesario. Hay que atacar el problema de dos vías. Una es el saneamiento lógico, mínimo y básico de las finanzas públicas con el problema fiscal que tenemos, cuya solución no es necesariamente crear más impuestos. Nosotros en el PASE no toleraríamos la creación de nuevos impuestos si primero no le entramos al tema de la evasión fiscal. ¿Por qué? Porque crear nuevos impuestos, don Fernando y amigos televidentes, es como intentar recoger agua en un canasto. Y el agua se va a salir por todos los huequitos. No, primero tenemos que sanear la hacienda pública. Esta falta de seriedad con la evasión, no te dan factura en una gasolinera si vos no la pedís, te dan una coletilla caja en un supermercado. Esto, no sé, es muy poco serio. A mí me gusta mucho el modelo estadounidense, no por vano, yo no soy un gran admirador de Estados Unidos por algunas otras cosas, pero sí en cuanto al manejo de la cosa pública, me encanta lo riguroso de esta nación. Y los ciudadanos pagan impuestos felices, ¿por qué? Porque ven toda la plata invertida en sus supercarreteras, superaceras, superhospitales, todo es un super todo. Porque la gente ve la platita bien invertida, sus impuestos en Costa Rica, nadie se estimula porque no ven seriedad, ni en la recaudación de impuestos y obviamente menos en la inversión. Acá te recogen el dinero con el tema de los pagos de los marchamos a fin de año que va para las carreteras y pareciera que andamos en la luna, todos llenos de cráteres. Entonces eso desestimula al costarricense. Hay que predicar con el ejemplo, señores políticos. Y lo otro, el tema de la corrupción. La corrupción que también afecta a las finanzas públicas y afecta y socava la credibilidad del costarricense. Va a acabarse esta corrupción cuando podamos transparentar en Internet todo lo que hace el gobierno. Los actos públicos tienen que ser públicos y los privados, privados. Y si los actos públicos se hacen con plata pública, su dinero, sus impuestos, hay que publicar en Internet contratos, trabajos, convenios, compras, ventas, para que usted las vea. ¿Por qué yo me intimidé con faltarle a usted en esta noche? Porque me enteré que en las redes sociales usted está volando, don Fernando, así se lo digo. Y por esa misma transparencia, yo no, como este señor transparenta en Internet, promueve y todo esto, y yo le voy a faltar al programa. No, hay que llegarle. Gracias a Dios uno es responsable, pero además respeta estas cosas. ¿Por qué el gobierno no publica en Internet los contratos, las compras, los empréstitos, los intereses, los pagos, los salarios? ¿Cuánto gana el gerente del Banco Nacional, Fernando Naranjo? ¿Por qué no publicamos en Internet cuánto ganan los gerentes de los bancos? ¿Cuánto ganan los directivos? Las dietas de los mismos diputados, todo en Internet, y se acabó la corrupción en este país en un gran porcentaje. Don Oscar, nos llega un mensaje y aprovecho, era unas cosas de la parte final, pero hace unos días escuchaba a don Luis Guillermo Solís y decía que a él no le parecía bien la gente que tenía doble postulación, que era que estaba poco seguro de ser presidente el que se postulaba para diputado. Un ciudadano, que le agradecemos su mensaje, no nos dice de dónde ni su nombre, dice, pregunta, don Oscar, ¿presidente o diputado? ¿Qué prefiere? Yo prefiero lo que usted prefiera, mi querido amigo, porque la doble postulación no es mía, es suya. Es para que usted decida, a propósito del nombre de este programa, dónde crea que Óscar López le puede ser más útil. Yo me siento preparado para gobernar este país, y se lo digo con contundencia y con aplomo. Me he rodeado de un equipo extraordinario de profesionales en el ámbito jurídico, social, empresarial, pero si aún así usted considera, mi querido amigo televidente que hace esa pregunta, que yo necesito todavía más rodaje, más fogueo, más capacidad, madurar un poco más, ser menos explosivo, todo lo que usted pueda decir de mí, pero a lo mejor considera que yo le puedo volver a servir a Costa Rica en la Asamblea Legislativa, la doble postulación es para usted, para que usted tome la decisión de dónde le podríamos ser más útiles a este país. Don Oscar, usted nos planteaba el tema del empleo, pero más desarrollado. ¿Qué busca el PASE de proponerle? Salimos a la calle y el ciudadano nos dijo, ¿qué hacemos? Yo estudio y no encuentro trabajo. El que no estudia no encuentra trabajo porque le piden requisitos. Hay una sensación en el país de no saber qué hacer. ¿Qué haría el PASE en la presidencia o en la Asamblea Legislativa, pero especialmente en la presidencia, para poder generar más empleo para los ciudadanos? Bueno, usted nos planteaba lo de los mayores de 45 y las personas con alguna capacidad diferente para
para facilitarles el tema del impuesto sobre la renta a las empresas, por ejemplo. Pero ¿qué más para el tema del empleo? Bueno, viabilizar aquella famosa ley que fue un logro mío, humildemente, gracias a Dios, de las cositas que he logrado en este país. Una ley de empleabilidad pública también para personas con discapacidad, que el 5% de plazas laborales en el sector público se reserven para personas con discapacidad. Ya esto no es un mito ni es una promesa, ya es una ley de la República que el gobierno congeló con una directriz. Hay que destrabar esa ley y en el ámbito pues, más amplio el concepto de desempleo en Costa Rica. Hay que llevar las zonas francas donde no las hay. Hace mucha falta zonas francas y por supuesto estimular más la inversión extranjera. Este país tiene que seguir siendo como la gallinita de los huevos de oro de América, un país amado, admirado, respetado por su idiosincrasia, por su lucha por derechos humanos, y esas cosas provocan inversión extranjera, provocan el deseo de la gente de venir a invertir a este país. Tenemos una seguridad jurídica bastante buena, bueno, promovámonos con mayor eficacia. Este Ministerio de Turismo que tenemos que no sirve para nada, Dios mío, Alan Flores, gracias a Dios, don Alan Flores, ministro de Turismo, que ya usted se va, porque qué señor más inútil, por Dios. Viera usted las campañas de publicidad que hacen en el extranjero sobre Costa Rica, donde no le mueven una fibra sensible a nadie. Sepamos promover a este país en el extranjero y eso produce inversión extranjera, venida además fuentes laborales de gente que viene a invertir al país, creación de zonas francas en las zonas económicamente deprimidas, sobre todo en las zonas rurales, para que la gente pobre no venga a ampliar los anillos de pobreza en la capital. Don Oscar, tenemos varios mensajes que aprovechamos. Dice, usted nos había ampliado ya sobre ese tema, pero dice, lo de anoche en la universidad no fue un ataque a don Oscar, fue un ataque a los derechos básicos de vida de los niños, ya que el tema del debate era sobre eso. Nos plantea Sí, es que anoche yo fui vilipendiado en la Universidad de Costa Rica en gente que piden que se respete la autonomía universitaria y que se respete todo esto, pero ellos no son tolerantes, y lo digo públicamente, gente del Frente Amplio, del partido del chavista José María Villalta Flores Estrada. Hoy empiezo a decirlo, este chavista intolerante lleva gente a insultar a un ciego. Esta es una cobardía, además, llevar gente ahí con rotulitos insultativos, porque dice, si él no los ve, porque no los va a poder ver, alguien se los va a leer. Y aunque diga que no, yo se lo dije ayer en la cara, usted llévese a sus seguidores, inconformes porque yo estoy en contra del aborto, contra el matrimonio gay, contra la legalización de drogas, contra la adopción de niños por parejas homosexuales, y estoy contra estas cosas, y es mi posición, a lo mejor el equivocado soy yo, no sé qué piense usted, pero esas son mis formas de pensar, y yo exijo que se me respete en este país, a como yo respeto a quienes piensan diferente. Pero resulta que anoche me insultan, mujeres me gritaban, yo mando en mi útero, usted no se meta en mi útero, barbaridades de ese tipo, exabruptos de ese tipo, y estábamos exponiendo nuestras ideas en favor de la niñez. Yo decía anoche, don Fernando, que por qué a las mujeres con embarazos no deseados, por qué no las apoyamos con programas psicológicos de ayuda, y por qué no flexibilizamos las políticas de adopción, para que una mujer con un niño en un vientre, un embarazo no deseado, pueda darlo en adopción y no caer en la tentación de abortarlo. Eso es malo, proponerle estas cosas es malo, para que me insulten en la Universidad de Costa Rica algunos chavistas del Frente Amplio. Don Oscar, igual también hay cosas positivas. Tavi Muñoz de Curridabat nos pone dos mensajes. Uno dice, me gusta su posición siempre firme y su gran labor en favor de nosotras, las personas con discapacidad y los adultos mayores. Y después, porque aquí se valen también los piropos, ¿por qué no se puso el traje blanco que se ve tan guapo? Así dice doña Tavi Muñoz de Curridabat, a quien le agradecemos que esté viendo el programa, don Oscar. Bueno, muchas gracias. La verdad es que vengo de unas giras y ando, Dios mío, corriendo por todo lado, bajándome, y entonces los chuicas, como decía mi abuelita, los chicas blancos, mira cómo se ensucian. Y para no hacer un contraste ahí de reflejos, de luces, con el set de acá, que tengo entendido es medio azul y todo esto, entonces optamos por consejo de quienes también participan de la producción de este programa, mejor vestirnos con una chaqueta negra. Don Oscar, ustedes también han planteado la lucha por las personas con discapacidad y los adultos mayores, pero salimos a las calles también y en redes sociales y los ciudadanos nos dicen que nuestras calles están llenos de indigentes, de niños, de jóvenes sufriendo, que antes era un tema de la capital y de algunos barrios del sur y ahora es de todo el país.
¿Qué propone el PASE para poder ayudar a toda esta gente que una gran mayoría lamentablemente tiene que ver con el flagelo de las drogas también y de la desintegración familiar? Yo ayer decía en la Universidad de Costa Rica, mientras era insultado a mansalva por un grupo de personas inescrupulosas, y no generalizo, porque además el auditorio, mucha gente estaba indignada con el trato que estaba recibiendo yo en el día de ayer, y yo decía ayer en ese auditorio que cómo es posible que haya gente que no se preocupa por estas cosas, que no se preocupan por niños en la calle, por adultos que no cotizaron o que no les alcanzó la cotización y hoy están tirados en un cartón. Bueno, ¿sabe cuántas son las ganancias del Banco Público en Costa Rica? Que menos plata produce al año, le quedan 80.000 millones de colones por año. 80.000 millones es un dineral, es como 3 veces lo que se ganó, lo que se votó en la trocha. Y cada banco en Costa Rica, más Recope, están produciéndole a este país, o produciendo a sí mismos, esas platas. Gracias a Dios, y yo no vengo aquí a decir que se la están robando, no se la están robando la plata, pero la están mal invirtiendo. Nosotros proponemos un proyecto de pensión universal que le permita a personas que no cotizaron del todo, o que no les alcanzó las cotizaciones, o a este tipo de poblaciones vulnerables que no se les puede más que apoyar, crear un fondo, un fideicomiso, como usted le quiera llamar, tomando una minucia de esas ganancias multimillonarias para apoyar a esa gente y sacarlas de las calles. ¿Qué tendría de diferente con la pensión del régimen no contributivo? No, eso sería como agarrar la pensión del régimen no contributivo y fortalecerlo. Darle más recursos. Desde luego, darle más recursos, con una visión más amplia en lo que sería un concepto de pensión universal. Eso funciona muy bien en México, una de las grandes conquistas de Enrique Peña Nieto y sobre todo del actual gobernador del Distrito México, que me parece que está siendo adoptado por Peña Nieto en México, es precisamente este buen proyecto. Y en el caso nuestro, nuestra compañera y candidata, doña Zulema Villalta, lo tropicalizó a las realidades costarricenses, pues conoce muy ampliamente de este proyecto y lo promovemos. Don Óscar, aprovecho para darle las gracias a la persona que nos preguntaba sobre las pensiones universales y que decía lo de anoche fue un ataque a los derechos básicos de los niños, es don Rogelio Romero de Esparza, que está en sintonía del programa en este momento, pero nos pregunta también don Roberto Ortega Castillo de Cartago. Don Óscar, ¿qué va a hacer con la discriminación hacia las personas que somos de baja estatura y que, bueno, y establece aquí, Villalta es un nazi por aprobar el aborto, dice don Roberto, pero ¿qué hacer con esa discriminación y con todas, don Óscar? Mire, don Roberto, es muy doloroso. Hablemos de discriminación, este bastón es testigo de la discriminación de la que yo he sido sujeto en este país, discriminación para estudiar, discriminación para buscar un empleo, discriminación para ser tratado. Lo que pasa es que yo, en lugar de convertirme en un resentido social, me convertí en un luchador social, y no tengo ninguna duda de que usted, don Roberto, por su pregunta, también tiene características de ser un luchador social, tiene mucho interés en que demos una lucha. Ubiquémonos, contactémonos. Tengo mucho interés en conocer mucho de usted y de la gente de baja estatura en este país. Hay una organización de gente pequeña, hay gente muy honorable, y a mí me gustaría mucho, porque usted es un ser humano, mi querido amigo, que vale igual ante los ojos de Dios y de la ley que cualquier costarricense, y me indigna la discriminación hacia personas como usted. Don Óscar, para cerrar este bloque, el otro gran tema que preocupa al ciudadano, que curiosamente fue el tercero, el segundo lo veremos en el último bloque, es el tema de infraestructura. Insisto, el ciudadano no entiende cómo es que se nos pide el recurso económico por medio de impuestos, pero insisto en lo que le había comentado anteriormente, no se prevé lo que sucedió en Los Hatillos y se gastan 1.500 millones para poder poner los puentes Baileys. Y al día siguiente o 2 días después arranca el proceso de construcción de un nuevo puente ahí, o de puentes que nunca han existido, por 3.000 millones de colones. Hay recurso económico, pero ¿qué tenemos que hacer? Si usted fuera presidente a partir de mayo del 2014, ¿qué haría para el tema de infraestructura que tanto afecta, y ni qué decir con pasos para personas para que puedan cruzar nuestras autopistas, ni qué decir el estado de nuestras carreteras, don Óscar? La solución que nosotros promovemos en el PASE ni siquiera requiere que yo sea presidente. Desde la Asamblea Legislativa, llegando ahí, vamos a propiciar cosas como el cierre inmediato del CONAVI. El CONAVI ya tiene 13 años de estar haciendo el ridículo en Costa Rica, no sirve para nada, y mi crítica no es a los extraordinarios seres humanos que ahí trabajan, no generalizo y lo aclaro, sino a la institución como tal, una institución anquilosada, una institución que no funciona, no cumplió las expectativas para las cuales fueron creados, hay que cerrarlo de inmediato. Yo personalmente dono la cadena y el candado para cerrar el CONAVI, no más
entrando a la gestión pública después de las próximas elecciones, si usted nos ayuda con su voto. Otra solución, bueno, hay que fortalecer el MOP, aquel MOP que te hacía obra pública, aquel MOP que te hizo el ferrocarril eléctrico al Pacífico, mientras la Norden te hizo el del Atlántico, con todos los problemas que tuvo, el MOP hizo el del Pacífico extraordinariamente. Ese MOP que gestionó el tema del túnel Surquí, las grandes represas, hay que fortalecerlo. Los mejores tuneleros de este país los tiene el ICE. ¿Por qué no metemos al ICE en estas cosas? Nosotros proponemos este tipo de visión y sobre todo, cuando yo fui diputado, yo me opuse a la ley de concesión de obra pública porque ya sabía, revisando el expediente, que iba a ser una ley concentradora de corrupción tal y cual ha sido. Nosotros proponemos derogar la ley de concesión, que es exactamente lo mismo, una ley de corrupción, y obviamente permitirle a los fondos de pensiones, como hacen en Chile, invertir las ganancias de los fondos de pensiones en obra pública rentable. ¿Qué es obra pública rentable? La carretera San José-San Ramón, en lugar de dársela a la empresa OAS o la Ruta 27, en lugar de dársela a Autopistas del Sol, y digo que es del Sol porque en invierno no sirve esa carretera, colapsa, cae en piedras, se esfonda, se inunda, por eso se llama Autopistas del Sol. Tuve un lapsus del cual ofrezco disculpas, ¿verdad? Autopistas del Sol, por supuesto. Bueno, en lugar de dársela a una empresa privada, ¿por qué no se la dimos al Magisterio Nacional? Y entonces, con peajes moderados en una autopista como la General Cañas, donde pasan más de 90,000 carros al día, están garantizadas las ganancias de los fondos de inversiones, de las pensiones, toda la rentabilidad garantizada. Esa es la forma más dinámica de hacer obra pública. La obra existente no hay que concesionarla. Sí se podría concesionar obra nueva, pero bajo estas figuras de fondos de pensiones o de bancos que puedan hacer esta obra. Hoy escuchaba que dicen que el INSS tienen ya 75,000 millones para la carretera San Ramón. ¿Y por qué no lo dijo antes, señor? Consténla, ¿en qué te tenemos? Esas son las cosas que hay que cambiar en este país que a mí me indigna, perdón. Son las 9 de la noche. Perdón por la vehemencia, minutos. Por favor, perdón por la vehemencia. Vamos a nuestro último corte comercial y regresamos con el último bloque con don Óscar López Arias, candidato presidencial y el primer lugar de diputado por San José del Pase. Con permiso, ya regresamos. Si usted no decide, otros lo harán por usted. Porque soy protagonista, yo me apunto a la democracia. Un mensaje del Instituto de Formación y Estudios en Democracia. Hola, en Copeservidores estamos de su lado y queremos ayudarle a tomar el control de sus deudas. ¿Le ha pasado alguna vez que el pago de sus tarjetas, sus préstamos y hasta la deuda del carro se le salen de control? Si es así, existe una solución: refundición de deudas. Es una opción que le permite unificar todas sus deudas y pagarlas con una cuota mucho más baja. Ya lo sabe, no deje que sus deudas le quiten el sueño. Si tiene alguna duda, llámenos y afíliese ya. Véanme a mí, fíjese y vean en un espejo. El haber fumado a mí me produjo cáncer en el riñón. Lo que me dejó el cigarro fue ponerme 16 horas diarias con esta máquina. Mi hija no me abrazaba porque me decía, papito, no me toque, no me abrace. Me repugna el olor suyo. Vean mi ejemplo y sencillamente se den cuenta las consecuencias que tiene el fumado. Y eso no es bonito, estar uno dependiendo de una máquina. Hola, soy Fernando Faiz y deseo invitarlos para que todos los jueves al ser las 9 de la noche me acompañen en el programa En la Esquina del Parque, donde con algún invitado vamos a conversar de temas de interés para usted y su familia. Recuerde, En la Esquina del Parque con Fernando Faiz, todos los jueves de 9 a 10 de la noche por su canal 54 y por www.enlaesquinadelparque.com. Los espero. Antes de elegir, conozca qué hay detrás de su voto. El Tribunal Supremo de Elecciones, mediante la equiparación de condiciones para el ejercicio del voto, brinda los materiales de apoyo y motivación a las personas privadas de libertad
adultas mayores, indígenas y personas con discapacidad. En estas elecciones, deposite su voto con confianza. El Tribunal Supremo de Elecciones se lo facilita. Si usted no decide, otros lo harán por usted. Con 49 minutos, parte final de su programa Usted Decide de hoy, miércoles 20 de noviembre del 2013, pero invitados desde ya el próximo lunes al ser las 9 de la noche para que nos acompañe con don Walter Muñoz, candidato del Partido Integración Nacional del PIN, para conocer su propuesta política. Pero hoy estamos conversando con don Óscar López Arias, quien es candidato a diputado por el primer lugar de San José y a presidente de la República por el PACE. Don Óscar, cuando el presidente de Francia asume el país, lo primero que hace es establecer una rebaja del 30% del salario como presidente y de sus ministros. Si Óscar López fuera presidente a partir de mayo del 2014, ¿cree necesario darle un ejemplo al país con un tema como esos? Si yo supiera cuánto gana un presidente en Costa Rica, desde luego que tomaría una decisión como esas. Lo que pasa es que acá es un secreto precisamente porque no se transparentan estas cosas. No sé cuánto gana un presidente. Digamos, si el presidente gana 5 millones de colones y los ministros están ganando 3 millones de colones, ¿usted cree que sería necesario dar el ejemplo? Muy probablemente sí, sería razonable ajustar un poco más a la problemática que vive el país. Predicar, por ejemplo, usted no le puede pedir al pueblo que se ajuste la faja si uno no se soca la faja también. Hay que predicar con el ejemplo necesariamente. Como diputado, ¿cree que el salario es el justo o también debería apretarse la faja por lo menos por algún tiempo? Usted que ya lo vivió. El tema del salario de los diputados es un tema diferente y yo tengo que decir eso con toda objetividad. El sueldo de un diputado anda en el orden de los 450,000 colones por mes. La gente dice que ganan 3 millones y pico y eso no es cierto. Anda como en medio millón de colones. El resto es dietas. ¿Qué son dietas? No es las dietas que hacemos ahora para los que queremos un poco bajar el caso mío, el chiverro y esto, ¿verdad? No, las dietas de los diputados son unos pagos que se le dan por asistencias y cosas de ese tipo. Si el diputado no asiste, no le pagan ese sueldo. Entonces, hay que reformar la forma del salario de los diputados. No puede ser posible que sea así en retazos. Un rubro de aquí, otro por acá, otro por acá. Yo creo que esto hay que reformarlo por completo. Incluso el aumento que tiene el diputado del 10% anual, me parece que es un poco grosero a los ojos de la sociedad costarricense. Necesariamente es un tema al cual hay que entrarle y yo, por supuesto, no tengo problema con ello. ¿Quiénes formarían parte de su gabinete y cuáles serían los criterios de escogencia si usted fuera presidente a partir de mayo del 2014? Bueno, yo como no juego naipe, yo no uso cartas marcadas, entonces no puedo aventajarme en este momento a decir lo que ningún candidato dice, nombres de personas que estén en un eventual gabinete. Dichosamente en Costa Rica, aparte de los políticos recalcitrantes que están metidos por todo lado, gracias a Dios hay gente muy profesional en todos los campos deseando servirle al país y no están curtidos en la política. Tengo mucha gente a quien tocarle la puerta si Dios me permite quedar presidente. No a amigotes, no a pegabanderas y no a arribistas ni oportunistas. Evidentemente un candidato no expresa, y menos a 3 meses de las elecciones, quién sería su gabinete. Y bueno, lo único que sí tenemos claro, el perfil que tendría. El perfil sería de gente absolutamente comprometida con una vocación humanista de servicio, gente vinculada a los procesos de lucha social por los derechos humanos de los menos favorecidos, gente de la discapacidad de estos sectores que han trabajado con el tema de los adultos mayores. Más o menos ese es el tipo de gente que yo tendría. Mire, yo no tendría problema ir a buscar a Rodolfo Méndez Mata y pedirle, Rodolfo, ayúdanos a ser ministro de Transportes. Un ministro de Transportes muy bueno que tuvo este país. Yo creo que hay que recuperar ese tipo de gente, más allá de la política. No importaría la bandera política que haya podido levantar en algún momento. Es que hablé al inicio de la entrevista de que el gobierno del PACE tendría una vocación humanista. Entonces no me importa como humanista de dónde viene la persona, sino hacia dónde quiera ir. Eso sería lo importante para nosotros. Don Óscar, los ciudadanos lo que nos dijeron después del empleo con mayor importancia, y fue curioso para nosotros, es la preocupación de cómo les devuelven ese gusto por la política y esa confianza. ¿Qué le ofrece Óscar López Arias y el PACE diferente a lo tradicional para que la gente que no quiere saber de política quiera volver a motivarse y creer? Yo creo que los políticos debemos ser consecuentes entre lo que decimos y lo que hacemos, y la forma de devolverle la confianza y el ánimo al costarricense es precisamente de esa forma, siendo consecuentes en nuestro discurso. Entonces, a usted, mi amiga y mi amigo que está indecisa o indeciso, pregúntele a los políticos
¿qué ha hecho usted por este país para merecer mi voto? Pregúntemelo a mí. ¿Qué ha hecho usted, Oscar López, para merecer el voto? Nosotros en el PASE podemos contarle que hemos logrado aprobar la Convención de Derechos Humanos para las personas con discapacidad. Logramos aprobar el ESCO como lengua oficial de Costa Rica para la población sorda. Logramos devolverle el seguro social a los lesionados medulares por riesgos del trabajo del INSS. Logramos que se etiqueten las medicinas en braille para la población no vidente. Perdón, don Oscar, pero algunas de estas cosas las hizo la fracción actual. Es decir, las mínimas. Y eran proyectos del PASE que venían desde la legislación mía y que han sido muchos impulsados. Proyectos suyos, desde luego supuesto. que sí. Por ejemplo, se acaba de aprobar el proyecto que financia al CONAPAN. De doña Zulema Villalta, sin ser diputada, se fajó como las grandes para lograr meter esto en la Asamblea Legislativa. Don Oscar, es decir, que la gente no tiene que tomar en cuenta para votar por el PASE a la fracción actual. Preferiblemente no. Preferiblemente no, porque los declaran non gratos por traidores y nosotros preferimos que no se les tome en cuenta. Muchas de las cosas que aprobaron venían desde la legislatura mía y ahí los proyectos de ley van madurando en el interín de la Asamblea, así que ahí van. Vamos a la parte final, respuesta rápida, sí o no. ¿Está usted de acuerdo con subir impuestos, sí o no? No. ¿Está usted de acuerdo con matrimonio de personas del mismo sexo, sí o no? No. ¿Está usted de acuerdo con la concesión de obra pública, sí o no? No. ¿Está usted de acuerdo con un Estado laico? No. ¿Cree usted en la necesidad de una Asamblea Nacional Constituyente? Sí. ¿Apoya usted la fecundación in vitro? No. ¿Debe variarse la cantidad de diputados y la forma en que el pueblo los elige? No. Don Oscar, en un minuto, ¿por qué debe de votar el ciudadano que nos está viendo por Oscar López Arias? Porque yo creo que he tenido la decencia, la humildad y la valentía de presentar mi nombre, de caminar por la calle con la frente en alto, con las manos limpias, y porque hemos sido consecuentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Y me permito aclarar cosas como la siguiente, si usted me lo permite. Claro, adelante. La fertilización in vitro, por allá, más de que yo me oponga o no me oponga, por supuesto que yo tengo mi posición al respecto, ya hay una condenatoria hacia Costa Rica por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual nos obliga a ajustarnos a ese fallo. Entonces ya los berrinches de chiquito malcriado no califican. Hay que ajustar la legislación a los paradigmas de la Corte Interamericana. Me permito aclarar eso. Lo mismo con temas como los derechos civiles de las poblaciones homosexuales. No se le puede discriminar a una persona por su preferencia sexual, habida cuenta que yo me opongo al matrimonio, pero no nos oponemos a que ganen sus derechos como trabajar, su salud, seguro social, herencias, visitas. Son seres humanos iguales que nosotros que tienen preferencias sexuales distintas. No se les puede violar sus derechos humanos. El matrimonio es otra cosa, con lo cual sí nosotros no estamos de acuerdo. Don Oscar, muchas gracias, le agradezco el haber estado con nosotros esta noche y a ustedes, amigas y amigos que nos han acompañado, en verdad muchas gracias, no me voy a cansar de repetirlo, gracias por dedicarle tiempo a su país, gracias por conocer las propuestas políticas, ya son menos las propuestas que nos quedan pendientes, esperamos que usted pueda conocerlas todas, así que acompáñenos el próximo lunes, 25 de noviembre con don Walter Muñoz del PIN y los próximos candidatos. Ya tenemos confirmado el lunes 2 de diciembre a don Rodolfo Pisa, así que tenga feliz noche y feliz resto de semana. Que Dios los bendiga. Hasta luego. Usted decide. Su programa de análisis y opinión que marcará el camino rumbo a las elecciones del primer domingo de febrero del 2014. Seguiremos el acontecer nacional, los temas país y el desarrollo de las propuestas políticas. Usted decide. Conversaremos con las y los actores de la política costarricense. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide.